Bien, entonces, ¿qué es esto? Ya habíamos hablado hace un ratito por la mañana de que van a conformar, sí, dígame. ¿Alguien decía algo? ¿No? Bueno, que se iban a conformar grupitos de 4 personas para los seminarios. Me acabó de informar antes de la clase el secretario académico que definitivamente nuestra hora de bioquímica del grupo número 3 de laboratorio queda para el jueves en la tarde, que han movido la de biología molecular. Entonces, contamos con ese espacio para el grupo 3. Entonces, los que estaban preocupados, pues ya pueden volver al sitio donde estaban. Esa es una de las cosas. La otra, pues, hasta que no autoricen bien, no podemos dividir todavía el grupo de hoy, pero pues ya nos dirán para cuándo, ¿sí? Entonces, supongamos que ya están los grupitos de 4, perdón. Acuérdense que para el laboratorio lo vamos a hacer de 3. ¿Por qué de 3 y no de 4 también? Para que no haya, para que trabajen como más cómodamente. Y si nos toca hacer alguna cosa de manera presencial, pues de 4 tampoco nos van a admitir. De hecho, pues el plan que hay es para trabajar uno por uno. Entonces, pues imagínense, si hacemos grupos de 4, la cosa se complica. Entonces, ahí de 3 y de 4 para el seminario. Ahí es por razones de tiempo, porque en esas sesiones de las 3 horas, pues no alcanzamos a evacuar más que los 6 grupos. Entonces, más o menos es el cálculo que he hecho yo, que se puede para hacer bien estos seminarios. ¿Qué van a hacer en este seminario entonces? Sí, ustedes nos preparan un caso clínico, así se llama, pues lo pueden poner en forma de caso clínico, ya averiguarán un poquito cómo es eso, pero entonces leyéndolo se van a dar cuenta de dónde salieron esas cosas y por qué salieron esos nombres así, y cómo vamos a asignar esas responsabilidades de los seminarios, ¿sí? Ustedes ven aquí unos nombres un poco raros. No están todos, pero ya en el sorteo que les voy a hacer, lo voy a hacer alfabéticamente. Es decir, si en el grupo está Andrade más otros 3, pues bueno, él tiene la A. Entonces al de A le ponemos el primer caso clínico, que es don Alberto Martini. Ese es el nombre de la persona. Y esos nombres tan raros, dirán ustedes. Bueno, si estuviéramos aquí en Pasto sería Juan Fernando Guerrero, una cosa así, ¿no? Pero pues son nombres de otros lados, pero además estos nombres tienen que ver con el padecimiento o la entidad clínica que los está afectando a estas personas. Entonces miren que está en orden alfabético, pero al revés, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Entonces yo haré ese sorteo. Entonces, por ejemplo, miren este nombre, para darnos una idea. Artri, esta señora se llama Artri y el apellido es Tisaguda, pero ahí se dan cuenta que ustedes están es como ante una enfermedad, ¿no? Artritis aguda. Ah, entonces todos tienen su secretico. Y de hecho, pues ustedes en la medida en que vayan leyendo, van a ir entendiendo qué pasa con ellos. Entonces la distribución ya es clara, ¿cierto? Lo voy a hacer por orden alfabético de los grupos. Eso uno. Eso se hará la última semana y ya les diré más adelante qué cosas van a hacer. Lo único que les digo desde ahora es que tienen 15 minutos para hablar, ¿sí? Los 4 integrantes y habrá unos 5 minutitos para preguntas, ¿sí? Más que todo de sus compañeros. Si sus compañeros preguntan, yo no tengo nada que preguntar ahí. Pero sí, a veces son tímidos y no preguntan, pues me toca preguntar a mí porque eso también se evalúa. Entonces tenemos, bueno, todos estos cuadros clínicos que hay aquí. ¿Y dónde los van a encontrar? ¿Por qué se llaman así? Bueno, Sergio Clotter, ¿dónde está? Bueno, yo les pasé un libro que se llama Bioquímica con enfoque clínico de Marx, con K, no Marx como el filósofo, ¿qué es? Filósofo alemán, no, este es Marx, un bioquímico que dejó pues para que sus discípulos ya hicieran, ya murió creo, hicieran este libro tan
simpático, tan importante, también es bueno, ¿no? Ya les había hablado mucho de la bioquímica de Harper, pero Marx es más que todo para esto. Es muy agradable de leer. Entonces, ¿cómo van a encontrar esto? Resulta que a medida que va avanzando el libro, a medida que vamos avanzando en las temáticas del libro, ¿sí? Y las temáticas que vamos haciendo acá, pues aparece por partecitas. Dice unos, así como esos ensayitos que ustedes están escribiendo tan simpáticos de unas 100 palabras, bueno, aquí más o menos se lo presentan. Llega Sergio Clotter, tiene tantos años, está comiendo esto, hace esto, ¿sí? En la siguiente vez llegó a la consulta y le detectaron que tenía fiebre y va juntando todo eso. Está disperso por todo el libro. Entonces ustedes van a ir juntando todas esas piecitas que hay e ir leyendo y cada vez van a ir entendiendo más qué es lo que le pasa a este señor. Y al final, pues ya ustedes organizarán esa exposición y nos la contarán, ¿cierto? Lo mismo al que le toque, a los que les toque Rita Tubércula, etcétera. Entonces, lo que espero de ustedes es que me pasen ese listado, pues organícenlo con calmita, bien, ya sabiendo que los grupos están bien organizados, que no hay cruce el jueves, no tengan problema los del jueves, no se les cruza porque el jueves es para nosotros. Y justamente cuando hagamos este seminario, pues disponemos de ese espacio y también cuando hagan prácticas y también cuando hagamos clases. ¿Sí? Todo eso está ahí bien repartidito. ¿Sí? Entonces, por ese lado no vamos a tener inconveniente. Entonces, eso era lo que les quería contar de esto. De laboratorio, ¿qué les quiero comentar? La próxima semana hacemos la primera práctica de laboratorio a nivel casero. Sí, entonces más tarde yo o incluso... No. ¿Me están oyendo? Hola, Sí, ¿me oyen? Sí, profe. profe. Pero se fue la imagen, me imagino. A mí también se me fue. Sí, Sí, se fue la profe. imagen. Bueno, ahorita vemos qué pasa. Igual lo que les quería decir no tiene que ver con esa imagen. Les decía que les mando la guía, ¿sí? Caserita para que hagan, van a convertir su cocina, puede ser, o el comedor, donde sea que dispongan para trabajar en un laboratorio. Entonces también les voy a mandar un video de Merck, del laboratorio Merck, que habla sobre los cuidados que hay que tener en el trabajo de laboratorio. Antes de hacer su práctica en casa deben ver ese video. Creo que tiene como 12 minutos y pues es bastante ilustrativo de cómo es que debería uno comportarse en el laboratorio. Son normas que hay que observar, ¿cierto? Y es posible que en lo que tengan que hacer en la casa también, porque van a manipular cosas. Y así hasta se darán cuenta de cómo es que su mamá o el que cocine allá o el que haga el aseo también está expuesto a esas cosas y que sería bueno que tenga cuidados. Entonces, antes de emprender eso, pues, y se los paso con una semana de anticipación, ¿sí? Porque necesitan conseguir algunos materiales. Algunos seguramente, pues puede ser que todos estén en la casa, pero si les falta, por ejemplo, diablo rojo o vinagre, diablo rojo es ese destapador de cañerías que a veces se usa, pues les tocaría conseguirlo. Ahí ustedes se reparten, ¿cierto? Cositas como leche, como yogur, como naranja, limón, bueno, cosas por el estilo, bicarbonato, la mayoría de las cosas las tienen allí. Y una de las cosas importantes que tienen que conseguir fresquecita es una col morada. ¿Sí conocen, no? El repollo morado, no sirve el otro, sirve el morado. ¿Sí? No tiene que ser una cosa inmensa. No, pues, uno que quepa en mi mano está suficiente. Ahí en la guía van a ver. Pero ojalá que sea bien coloradito. Van a comprar otro que no sea el color es morado. Creo que lo han visto. No, pues lo van y lo buscan en el mercado. Y ojalá pues elijan uno que esté bien coloradito, ¿no? Ojalá no esté demasiado viejo. Casi siempre las cosas biológicas tienen que estar frescas. Entonces ya les mandaré las dos cositas. También les voy a mandar el contacto. Resulta que pues en la presencialidad nosotros tenemos
el auxilio de nuestros laboratoristas. Por lo general son químicos que trabajan en el laboratorio de química y nos ayudan cuando estamos allá. Pero ahora como estamos haciendo cosas caseras, pues no necesitan ellos prepararnos reactivos y esas cosas porque ustedes los hacen con cositas caseras, pero entonces ellos sí les pueden brindar una asesoría adicional. Supongan que alguna cosa que no entiendan, pues también me la pueden preguntar a mí, pero ya que tenemos a este personal, ellos también les pueden colaborar. Entonces les voy a dejar ahí en el grupo el contacto de, parece que vamos a tener 3 laboratoristas para las 3 franjas, al menos el de martes por la mañana. La química Lady Bolaños ya me pasó el contacto, yo se las pongo allí y le paso el contacto a ella para que se comuniquen con ella y así el próximo martes o cuando ya tengan la guía y hayan leído y tengan alguna duda le puedan preguntar a ella o se pongan de acuerdo con ella para en qué momento es que se reúnen para más o menos organizar cómo van a hacer el trabajo ustedes. De algo les puede ayudar, aunque la guía es lo suficientemente clara como para que la puedan desarrollar. Sin embargo, pues como he visto, pongo cosas escritas y me siguen preguntando es que o no comprenden lo que se lee o simplemente no leen. Aquí en la universidad, muchachos, toca leer varias veces hasta entender. Así es la única manera de estudiar. Entonces, pues, tengan en cuenta eso, chicos. Bueno, entonces, ahora sí, si hay alguna pregunta sobre eso, por favor, de una vez despejamos esa duda y pasamos a, empecemos con bioquímica, pues. Quiero mostrarles un par de cosas. Me toca moverme aquí porque, ¿qué les digo? Estoy a contraluz. Como estoy en contraluz, veamos, cambiemos un poquito porque necesito que recordemos un par de cositas que vimos el otro día. Y luego si ya hacemos, pasamos al tablero. Vamos a ver cómo nos va con el tablero, muchachos. No hay agua. Veamos, a ver, cómo se nos fue la pantalla. Bueno, al menos sé que a mí sí me están viendo, ¿cierto? Sí, Sí, profe. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre nuestra primera biomolécula, que es el agua. Ya con ustedes la habíamos mencionado un poquito. A ver, yo como soy ciego voy a agrandar mi pantalla aquí. Si permite. Bueno, yo sé que ustedes me están viendo. Ya lo pueden agrandar a como quieran. Decíamos que el agua está hecha de un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Y pues cuando uno lo hace en el tablero, uno escribe H2O, HOH, como quiera, pero ya mirando en lo que han estudiado, miren que los hidrógenos no se ubican al lado y lado del oxígeno, ¿sí? Formando un ángulo de 180 grados, sino que ese ángulo es distinto. Si ustedes lo ven, representa exactamente la medida que han calculado en los laboratorios especiales de física. ¿Sí? Es de 104 grados. Entonces, ella tiene esa estructura. Y acuérdense que dijimos una cosa, que la función de una biomolécula depende de su estructura. Si esta biomolécula tuviera otra estructura, es decir, si el ángulo fuera distinto, sus funciones serían totalmente diferentes.
¿Cómo así que funciones del agua? El agua lo único que sirve es para mojar, dirán ustedes. Ya vamos a ver que sirve para muchas cosas. ¿Bien? Bueno, en ese sentido, esta molécula va a ser diferente de esta otra. ¿Sí? Ah, pues claro, porque esta tiene oxígeno también, pero tiene carbonos. ¿Sí? Si ustedes miran aquí la estructura, entre oxígenos y hidrógenos hay un ángulo de 104 grados, les decía, pero miren que aquí el ángulo que se forma entre carbono y los oxígenos en el CO2 es un ángulo llano, es decir, de 180 grados, porque los oxígenos están al otro extremo. ¿Sí? Entonces, esto ya las hace diferentes. Veamos en qué sentido son diferentes. Cojamos otra, las que habíamos visto. Nuestro amigo el metano, que lo recuerdan, ¿cierto? Esta es una molécula que a diferencia del agua y del CO2, que son lineales, esta es tridimensional. Y miren, yo estoy cogiendo por el hidrógeno de atrás, que no lo están viendo porque lo está tapando la cámara, pero atrás hay uno, de ahí lo estoy cogiendo, y adelante hay 3. Pero si yo lo giro, puedo ver que aquí ya me queda en un plano, pero miren que si pongo 2 átomos en un plano, los otros 2 se me salen del plano. Este y este se me salen del plano. Acá siempre estarán en un plano. Profe, se Ah, congeló, se cayó. una molécula tridimensional es distinta a una molécula Parece plana. que me había caído. Profe, disculpe, Así me da algo. se cayó la llamada. Ya volvió. Sí estábamos en esto, estábamos mirando el metano, ¿sí lo ven, no? Sí. Les decía, incluso se lo puede parar sobre la palma de la mano, el 3 paticas como un trípode, miren que está orientado para distintas partes el trípode y el carbono no se asienta sobre la mano, miren que queda alto y hacia arriba queda otro. Es decir, esta tridimensionalidad le confiere una estructura distinta y por ende unas propiedades diferentes. Por aquí hay otro, que también lo habíamos visto, que es el amoníaco. Pongámoslo así primero. Él tampoco es una molécula plana. Sí, es decir, si fuera plana, esos ángulos serían de 120 grados para dar 360, pero como al asentarlo, vemos que se asientan los 3 hidrógenos, pero queda un espacio donde nos asentó el nitrógeno, que es el azulito. Entonces, pues, es una molécula tridimensional también. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, estamos entendiendo la estructura del agua. Bueno, cojamos el CO2 primero y después analizamos la situación para el agua. ¿Okay? El carbono está en medio y los oxígenos están a los otros lados. Si ustedes recuerdan de su química de décimo, pues sí, les toca recordar la que le vamos a hacer, pero si no, aquí se las estamos recordando. Resulta que el oxígeno está bien a la derecha, está en el grupo 6, ¿cierto? Es hermano del azufre, selenio, telurio, etcétera. Grupo 6. Casi en el 7. Porque casi, que digo que el 7, pues ahí hasta 8, ¿no? Pero entonces el carbono está en el 4, está un poquito más a la izquierda. Y ustedes saben que entre más a la derecha esté un elemento, tiene una propiedad que se siente más, que es la electronegatividad. Es decir, que el oxígeno atrae los electrones con más fuerza que el hidrógeno, que el carbono, perdón. ¿Sí? Y entonces habría un vector de fuerza de aquí hacia acá, porque los electrones, ¿cuáles son los electrones? Resulta que cada enlace es un par de electrones que se comparten. Y como los electrones son traviesos, es decir, no se quedan quietos, ellos andan como a la velocidad de la luz. ¿Se imaginan esa cosa, esa locura? Siendo tan chiquitas las moléculas que estos anden a semejante velocidad, pues es imposible saber en dónde están en algún momento, pero pues ya nos han dicho que por ahí pueden estar, pero la mayor parte del tiempo van a estar como que más atraídos por el oxígeno, que los atrae con más fuerza.
¿sí? Pero entonces hay como una fuerza hacia acá. Y hay una fuerza idéntica hacia el otro lado. ¿Sí? Girémoslo para acá. Porque se trata de un oxígeno que es igual a este otro oxígeno de acá. ¿Sí? Pronto ahí se ve. Para que se dé la sensación de que la cosa es igual. Entonces miren que a los electrones les va a gustar más estar hacia acá. Pero como hay una fuerza que está distribuida en un plano, es decir, en un ángulo llano, hacia acá. Si ustedes se acuerdan de física también, qué pena, les toca acordarse, hay un vector de fuerza dirigido hacia la izquierda y otro hacia la derecha. Allá en física les dijeron la fuerza se mide en newtons, ¿no? Supongamos que esto valga 10 newton hacia el lado izquierdo, pues esto valdrá también 10 newton hacia el lado derecho, es decir, más 10 y menos 10. Y como son opuestos, usted solo suma más 10 y menos 10. Álgebra les dio 0. Quiere decir que esas fuerzas se anularon. Entonces, en esta estructura, esas fuerzas de atracción, no hay recarga de fuerzas para ningún lado. Entonces, por eso es que como las fuercitas están equilibradas, esta molécula es como que está tranquilita, porque tiene un equilibrio químico chévere ahí. ¿Sí? No le gusta meterse con nadie. Por eso es que el CO2 es un gas. Ustedes saben que los gases, las partículas están separadas. ¿Sí? Ellas tienen, si las meto en una botella, a ocupar todo el espacio de que disponen, porque no les interesa pegarse las unas con las otras, son bastante insociables. ¿Sí? Entonces, eso le pasa a esta molécula y le pasó eso por tener esa estructura y esos ángulos y esos átomos, y ese fue el análisis que hicimos para ella. ¿Sí? Si hacemos ese mismo análisis para el metano, bueno, aquí la cosa es distinta, esto es tridimensional, dirán ustedes, pero resulta también que miren que está, según decían ustedes en su grado 11, si trazan unas líneas imaginarias entre los hidrógenos, forman como una especie de pirámide que se llama tetraedro regular. Tetraedro quiere decir 4 caras. Aquí hay una cara, acá otra cara, por atrás otra cara y por abajo otra cara. Pero todas son iguales porque para donde yo lo gire, él es idéntico. Aquí también va a pasar algo parecido, miren. Como el hidrógeno está más a la izquierda y este está más a la derecha, el carbono es el que va a atraer con más fuerza los electrones. Entonces, hay una fuerza hacia acá, otra fuerza hacia adentro. Todas esas fuerzas apuntan hacia el carbono, pero todas apuntan, digamos, en direcciones equidistantes, de tal manera que todas las fuerzas otra vez se anulan. ¿Sí? Y en el metano, pues también el metanito, como no tiene desequilibrios porque sus fuerzas están bien equilibraditas, solo que equilibradas tridimensionalmente. Aquí ya nos queda difícil imaginárnoslo en un plano, esto ya es tridimensional, pero estas fuerzas se anulan. Y pues el metano también es gas, porque no le interesa, no tiene, digamos, excesos de cargas en un lado ni en otro lado. ¿A qué me refiero con excesos de cargas? Acuérdense que los electrones, aquí está representado con cada palito de estos un par de electrones, ¿cierto? Los electrones son negativos, de carga negativa. Y entonces, pues donde más electrones haya, pues habrá carga negativa. Pero como aquí están equidistantes en el espacio, para donde ustedes la volteen, esta molécula es idéntica. ¿Sí? Entonces, estas fuercitas también se anulan y al anularse, pues, como les digo, prácticamente tendríamos lo que acá con el dióxido de carbono. Los dos son gases y así hoy haya otro metano por ahí. Hola, amigo metano, eres de los míos. No se conversan casi, son gases. ¿Sí? Entonces eso va a ser importante. Hagamos este análisis con la molécula de agua. Otra vez.
Aquí la cosa es más drástica la diferencia, ¿no? Porque el oxígeno está bien a la derecha y el hidrógeno está bien a la izquierda. Es decir, él obviamente es de los más electronegativos que hay. A él creo que solo le gana el flúor, pero ese como no hace parte de los seres vivos, pues ese no nos interesa. Entonces, este atrae con fuerza este par de electrones de este enlace, es decir, el que él dio y el que él dio. Hay un par compartido. Y este también hace lo mismo. Pero miren la formita que tiene. Si yo junto este vector de fuerza en esa dirección y este vector de fuerza en esta otra dirección, y como la molécula es plana, estos dos no se anulan porque el tercer vector, la fuerza resultante de esos dos vectores que están ahí por mis índices, sería el dedo corazón que yo tengo acá abajo. Y miren que eso es distinto de cero. Es decir, aquí se va a acumular una fuerza eléctrica, es decir, unos electrones que van a estar más cerca del oxígeno que de los hidrógenos. Entonces decimos que en la estructura del agua, que es H2O, por no ser de 180 grados esto, sino de 104 grados, ¿sí? Los dos vectores de fuerza no se anulan. Entonces hay una carga, se queda cargado, digamos, hay una asimetría de cargas, está recargada, valga la redundancia, hacia el oxígeno. Entonces el oxígeno tiende a estar más negativo que donde están los extremos, donde están los hidrógenos, ¿sí? Hacia acá. Entonces decimos que el agua tiene un polo negativo aquí y tiene polos negativos acá en estos extremos. Entonces le aparecieron polos. Era algo que estas cosas no tenían. Estas cosas no pueden tener polos, que nada se recarga, ¿sí? No tiene polos. En cambio, los polos de la molécula de agua sí están bien marcados hacia el oxígeno, una carga negativa. ¿Por qué? Porque estos electroncitos de estos dos pares de electrones, porque son dos pares, uno para cada enlace, les va a gustar estar más cerca del oxígeno, que es el que más los atrae. En vista de que ellos se mueven a unas velocidades tenaces, pues están más cerca aquí. ¿Sí? No es que el hidrógeno se los haya regalado al oxígeno. Si ustedes recuerdan, cuando un átomo regala electrones a otro, se forman iones, y aquí no hay iones. Aquí es un enlace covalente, cuando se comparten esos electrones. Entonces miren que esto le confirió al agua unas propiedades bien chéveres. En primer lugar, le aparecieron polos. ¿Qué es eso de polos? Pues polo positivo y polo negativo, polos eléctricos. Ah, caramba, el agua es una molécula dieléctrica, tiene polos positivos y negativos. Entonces, por eso es que los libros dicen que la molécula de agua tiene una estructura polar, es decir, que tiene polos, lo que no tenían esas otras dos. ¿Y qué pasa cuando esta molécula de agua se encuentra con otra vecina molécula de agua? Que no sé por qué se me cayó. A ver, veamos si me encuentro. Bueno, ya le conseguimos una amiga de las mismas. ¿Sí? Entonces, en ese minúsculo aerosol de partículas de saliva, la mayor parte es agua, ¿no? Pero ahí hay virus también. Pero bueno, no quitemos los virus ahí. Dejemos que solo sea la agüita. Por minúscula que sea la gotícula, hay trillones y más moléculas de agua. Es decir, tener una sola molécula es una cosa utópica. Siempre hay muchas, así sea poquita el agua que hay. ¿Sí? Imagínense toda el agua que tenemos que tener nosotros, como el 65% de agua en peso. Entonces, si estas dos se encuentran, pues lógicamente existen unas leyes físicas naturales, la ley de atracción de cargas, acordarán ustedes. Entonces, claro, amiga agua, vea, saludémonos. Entonces, ¿qué tal que estas dos se acerquen de esa manera? Acuérdense que esos hidrógenos
son positivos. Entonces, esto va a haber un rechazo. ¿Sí? Entonces se van a rechazar, esto va a ser un gas. No, es que lo que pasa es que esta va a girar y entonces, como este hidrógeno es positivo y este oxígeno es negativo, es una carga parcial, sí, parcial, ¿por qué? No le ha robado completamente el electrón, el par de electrones, pero sí la mayor parte del tiempo está ese par de electrones por acá. Entonces esto está carga parcial negativa y carga parcial positiva se atraen. Hay una atracción. Por aquí ya entendemos esto. Imagínense más moléculas, porque les dije que hay muchas. Imagínense el espacio tridimensional. Una molécula de agua es bidimensional, es un plano. Pero ya cuando se unen varias y se une otra por acá, pues en la forma en que tenga que unirse, ¿cierto? No se van a unir hidrógeno con hidrógeno, sino que toca hidrógeno con oxígeno. Ni oxígeno con oxígeno, esto también se rechazaría, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para mantenerlas juntas si a estos les gusta rechazarse y a estos también les gusta rechazarse? Sencillo. Lo Hidrógeno ponemos con de esta otra oxígeno. manera. Y miren que el hidrógeno en medio de esos dos oxígenos que no se quieren, los junta. Caramba, magia. Entonces aquí se va a formar una pequeña atracción entre una molécula de agua y otra molécula de agua a través de ese hidrógeno que está sirviendo de puente entre esos dos átomos tremendamente electronegativos que solitos no se pudieran unir, se rechazarían y sería gas, pero esto es como una especie de pegante, ¿sí? Los pega. Y como el hidrógeno está sirviendo de puente entre esos dos oxígenos, en los libros le llaman, adivinen, los científicos no son creativos para llamarle las cosas con un nombre raro. Se llama puente de hidrógeno. Interesante. Bueno, los puentes de hidrógeno me pegan las moléculas de agua, de tal manera que ya no les va a posibilitar ser gases. ¿Por qué? Porque los gases, las moléculas se separan, pero cuando ya se unen, pasan a estados de la materia más condensados, que pueden ser líquidos o sólidos incluso. Ustedes han visto que hay agua sólida, ¿cierto? Cuando la temperatura es bajita, así se la ve. ¿Sí? Entonces, en la tridimensionalidad, pues habrá uno por aquí, otro por el otro lado, otro por el otro lado. Y entonces, haciendo los gráficos respectivos que ustedes ven en los libros, a cada molécula de agua es posible ponerle alrededor 4 moléculas de agua, atraídas o pegadas por esos puentes de hidrógeno. Era una atracción poquita, ¿cierto? El enlace covalente de aquí es fuertísimo comparado con el enlace de hidrógeno, que pues es una atraccioncita ahí. Pero si ya son 4 alrededor de cada molécula, pues suman. Acuérdense que la unión hace la fuerza. Y si alrededor de cada una de ellas vienen otras 4 y otras 4 y otras 4, eso coge tridimensionalidad. Era una molécula que era plana, y si son varias, dio tridimensionalidad. Pues como siempre son varias, pues resulta que el agua va a ser como una malla, una red que está sujeta por puentes de hidrógeno, que como son hartísimos, imagínense que tengamos 50 trillones de moléculas de agua. La cantidad de puentes de hidrógeno que hay es grandísima. Entonces, claro, los pega tan duro a esas moléculas de agua que esto sí difícilmente va a ser gas. Les cuento que aquí en la Tierra no es posible tener gas de agua. Entonces, ¿cómo es que el agua se evapora? Buena pregunta. Resulta que vapor no es lo mismo que gas. Un gas es una cosa invisible, como el aire. Sí, ahí hay nitrógeno, oxígeno, pero ustedes miran el aire, pues a no ser que esté muy contaminado con otras cosas, es invisible. En cambio, el vapor de agua usted lo puede ver como nubes o como vaho que sale de una olla en ebullición. Entonces, bueno, ¿cuál será la diferencia? Es sencilla. Es simplemente la cantidad
de moléculas que tiene cada molécula alrededor, ¿sí? Para que sea gas, tendríamos que tener las moléculas de agua completamente separadas, como en el metano o en el dióxido de carbono, que ellos son gases casi que a cualquier temperatura que los pongan, ¿sí? Pero el agua, les cuento que aquí en la Tierra ha sido difícil ponerla en forma de gas. Se necesitan más de miles de grados, ¿no? Y aquí en la Tierra, pues, estamos cerca en el centro de la Tierra, pero ya donde nosotros vivimos, las temperaturas, mucho calor que haga en el desierto del Sahara, estamos como a 60 grados, a veces 65 subió hace un par de años por este bendito calentamiento global. Pero eso ahí no puede ser gas, ¿sí? Entonces, el agua tiene por su estructura esa característica de ser líquida con mucha facilidad. Y gas, no sabemos dónde, es muy difícil hacerlo. En los laboratorios lo han logrado, pero hay que ponerla, no recuerdo el dato, pero creo que son más de 2000 grados para poder tener gas de agua. Vapor sí lo tenemos a 100 grados. Bueno, ¿y cuál será la diferencia con el vapor? Es que en el vapor hay moléculas que todavía están unidas. Entonces, bueno, datitos que ustedes tienen que tener en cuenta ahí. Cuando el agua tiene la mayor cantidad de moléculas de agua a su alrededor, es decir, 4 moléculas alrededor, que es lo máximo que le permite el espacio, ¿sí? El agua está en estado sólido, porque pues hay el mayor número de puentes de hidrógeno, ¿sí? Pero cuando se rompe un puente de hidrógeno, de vez en cuando en toda esa malla, ¿sí? El agua pasa a estado líquido. Y miren que no tenemos que romper muchos puentes de hidrógeno para ponerla líquida. El cálculo que han hecho los físicos, porque los físicos son los que se encargan de esos cálculos iniciales, es que en el estado líquido, bueno, repito, en el estado sólido tenemos 4 moléculas de agua alrededor de cada molécula de agua. Lástima no tener 5 manos para mostrarles el esquema. En el estado líquido le hacen un promedio. Dicen que está entre 3 y 4, es decir, se ha roto uno de vez en cuando en esa malla. Es decir, no le hemos tenido que romper ni siquiera uno completo. Es decir, sí, uno por aquí y otro por allá. Acuérdense que es una malla grandota para volverla líquida. Y pues, según vemos en la Tierra, el agua líquida y a nivel del mar es bastante estable, porque yo la puedo tener líquida desde 0 grados hasta 100 grados. Un señor de apellido Celsius hizo esos experimentos y entonces él diseñó la famosa escala Celsius y le puso como nombre 0 grados centígrados a cuando el agua está sólida y empezando a volverse líquida, y 100 grados le puso a cuando estaba todavía líquida y se empieza a volver vapor, ¿sí? Entonces, dividió eso en 100 partes y entonces dijo la escala centígrada o escala Celsius. El señor era de apellido Celsius. En algún tiempo se usaba ese nombre. Ahora pues decimos escala centígrada. Sí, es una cosa que se diseñó por la molécula del agua, ¿no? Si hubieran tomado otra molécula, pues nuestras temperaturas serían 100 grados significaría otra cosa, pues, pero fue con el agua. Pues, ¿por qué? Porque es lo que más hay y además de lo que estamos hechos los seres vivos, y el agua era lo suficientemente importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué más cositas salen de todo esto de aquí? Que el agua, pues ya les digo que es difícil sacarla de su estado líquido, ¿cierto? Desde 0 a 100 grados es una cosa bastante amplia. Eso no le pasa a ninguna otra molécula. De hecho, algunas ya son gases, como ese metano o ese dióxido de carbono, ¿sí? Este amoníaco, ¿hola? Sí, profe. Sí, ¿Sí me están estamos. viendo? Sí, Sí, profe, aquí están. sí. Yo dejé de verme, por eso me preocupé. A ver, yo no sé qué es lo que pasa aquí. Eso es lo malo de estar en línea, que pues entran otras cosas. Esperen, recupero mi imagen, porque es que si no,
tengo que verme qué es lo que les estoy diciendo. Entonces les decía que el amoníaco, él también es gas. Sí, entonces, de estas 4 moléculas que nosotros tenemos, imagínense, dióxido de carbono, amoníaco, metano y agua, la única que era líquida en esa tierra primitiva y todavía es el agua. De manera que la vida se originó en el líquido, porque es que el medio líquido es la forma en que las moléculas se pueden mover y estar juntitas y hacer reacciones. Si hubiera elegido la vida el amoníaco y el metano y el dióxido de carbono, pues le tocaría haberse originado en otro planeta, donde allá sean líquidos, pero pues que aquí dio la posibilidad de que sea líquida solamente el agua. Entonces aquí el agua fue ese mar que formó el caldo primitivo para que se formaran todas las biomoléculas. Entonces miren que su estructura fue la que le permitió eso. Entonces les decía que el amoníaco también es gas. Les había dicho que él tiene un poquito de polaridad. Es decir, este lo podemos licuar si lo enfriamos un poco. ¿Sí? Lo ponemos a 80 grados bajo cero y se vuelve líquido. Pero también es cierto que para eso tendría que utilizar esas neveras donde ponemos la vacuna Pfizer y ni ahí. Entonces, pues también sería complicado, ¿cierto? Pero les cuento que en esas lunas de Júpiter por allá sí hay mares de metano y de amoníaco, porque están a temperaturas como a casi 200 grados bajo cero. Eso podría ser líquido. Otro tipo de vida se podría dar por allá. Se han visto océanos y mares en esos satélites de por allá, pero pues, semejante frío allá pues sería otro tipo de vida, no sería el que conocemos acá. Todavía podemos especular sobre eso. Nadie ha viajado por allá, se han mandado naves y cosas. Entonces la molécula ideal para la vida, para formar el caldito primitivo para hacer esa sopa de donde salió la vida, pues fue el agua, no hubo otra. Entonces, ¿quién le dio esas propiedades? Su estructura. ¿Sí? Les decía, si el pajarito puede volar, tiene alas. Y si esto tiene polaridad, pueden atraerse unas con otras, es fácil que sea líquido, que se mantenga líquido durante un rango de temperaturas bastante grande. Entonces eso ya, imagínense si hubiéramos podido coger, qué sé yo, que mi líquido sea el metano, perdón, el amoníaco en este caso. ¿Qué tal si yo me doy una paseadita por Barranquilla, que está calientico, o por el desierto del Sahara? Pues el agua se me convierte en vapor, el líquido se me convierte en vapor. Yo me evaporaría, no podría mantenerme intacto como me pueden ver. Entonces sí que fue importante que el agua tuviera esa estructura polar. Todas las propiedades que tiene el agua se las debemos a su estructura, que es polar. De esas 2 palabras, agua, polar. Con eso entendemos todo sobre el agua. Y no solo sobre el agua, sino sobre todas las demás biomoléculas. Por eso empezamos con la chiquita. ¿Sí? Es la más fácil de imaginárnosla. Entonces, imagínense varias cosas. Esto es pura imaginación primero, pero la realidad nos muestra que así es. ¿Sí? Les decía que es, digamos, difícil sacarla del estado líquido al estado gaseoso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las moléculas están pegadas unas a otras. Yo les estoy mostrando una, pero les digo, si tuviera 10,000 manos, pues les podría poner 10,000 moleculitas ahí para que las vean en una reja, en una malla y que están bien agarraditas entre sí. Ahora no imagínense 10,000 moléculas, sino imagínense un estanque, una alberca, como dicen en algunas partes, una pila, como decimos acá en Nariño. ¿Sí? Que llovió y se amontonó en un tambor de agua. Ustedes se habrán dado cuenta que si van al campo, hay algunos insectos que caminan sobre el agua sin ser Jesucristo. ¿Por qué digo eso? ¿No? Porque pues ya sabemos que Jesucristo dicen que caminaba sobre el agua. Un humano va y se hunde, ¿cierto? Pero el insecto no. Bueno, ¿y gracias a qué es que no se hunde? Al insecto le sirve porque ahí puede
desovar, poner sus huevitos, reproducirse, y si es el mosquito del dengue, pues nos va a transmitir el virus del dengue y también nos puede matar. A propósito, ese es más mortal que el coronavirus, les cuento. También hay que cuidarse de él. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hace el insecto para no hundirse? Es justamente gracias a que las moléculas están lo suficientemente pegadas por esos puentes de hidrógeno. Entonces él puede caminar a sus anchas. Claro, en sus patitas, su peso también ayuda. Si usted pone, por ejemplo, una esfera de acero en el agua, pues la pone sobre la superficie del agua y se hunde. Pero si coge una agujita de acero y la pone cuidadosamente sobre la superficie del agua, ella queda flotando. Entonces también depende de la forma, no solamente de la densidad. De hecho, pues semejantes buques que andan por el océano, imagínense, transportando hasta 15,000 tractomulas de cargamento, 15,000 containers y no se hunden. Claro, esa propiedad que tiene el agua se la debemos también a esos puentes de hidrógeno que se hacen sentir. Se llama simplemente tensión superficial. Pega las moléculas en esa superficie. Los que les gusta nadar se habrán dado cuenta que para clavar, pues es bueno meter las manos como en flecha y caer vertical, ¿cierto? Si caen en plancha, pues lo duro que eso duele, porque es difícil romper esa tensión superficial. No se los recomiendo que lo hagan. Ya otros lo han experimentado y es suficiente con eso. Si uno llegara a caer, digamos, desde un avión que está a 100 metros de alto y en el mar y cae en plancha, pues se mata. Es como si se diera contra una cosa sólida de menos distancia. Pues yo creo que no necesita irse tan duro. Los clavadistas, creo que hasta de 20 metros se tiran, pero tienen que saber caer. Y los pueden matar solo con 20 metros. Entonces esta molécula de agua tiene unas fuerzas increíbles, todas debidas a ese pequeño ángulo de 104 grados. ¿Sí se dan cuenta, no? Bueno, esa es una de las cosas que podemos entender allí. ¿Qué otra cosa podemos entender a partir de eso? Otra cosa que sabemos es que como hay muchos puentes de hidrógeno, son fuerzas débiles, ¿cierto? Sí. Otra vez me estoy yendo aquí. Listo. Pero son muchas. ¿Sí? Entonces, como son débiles, yo sé que las puedo romper con facilidad porque son débiles. Pero si fuera una, pero como son muchas, es difícil. Acuérdense lo que dijimos, entre más rompamos estas fuerzas, podemos pasar el agua de sólido a líquido, porque se rompen algunas, de líquido a vapor. Tarea, muchachos. ¿Cuántas? Ya dijimos que en el sólido hay 4 moléculas de agua alrededor de cada molécula, ¿cierto? Y así sucesivamente. Que en el líquido está entre 3 y 4, 3.4 en promedio. ¿Cuánto será en el vapor? Eso está en cualquier libro. Y se van a dar cuenta que no es mucho lo que hay que romper para lograr vapor. ¿Por qué? Porque es difícil romper esos tantos puentes de hidrógeno. Entonces va a ser difícil pasar el agua a vapor. ¿Y eso cómo lo podemos medir? Se ha medido. Es decir, yo le puedo medir al metano, al amoníaco, es que los estoy comparando con gases, ahí no hay caso, ¿no? Pongámoslo con líquidos, como el alcohol. Sí, claro, ese es mucho más grande, pero tocó compararlo con él, porque él sí puede ser líquido, o el éter, o el cloroformo, que ustedes van a usar mucho ahí en anatomía, lo van a percibir. Ojo, él es volátil, el agua no es tan volátil. Cloroformo les va a hacer sentir en su nariz el olorcito. ¿Por qué? Porque pasa a estado gaseoso, entonces va a llegar a sus receptores olfativos, entonces van a percibir que hay allí. Razón de más para proteger sus fosas nasales, porque pues, son sustancias tóxicas. Entonces, bien, si lo comparáramos con el éter, miren que a él va a ser fácil romperle los casi pocos puentes de hidrógeno que tenga, ¿sí? Porque
si yo lo puedo pasar a vapor, estoy hablando del punto de ebullición, ¿cierto? Acuérdense que yo tuve que llevar a 100 grados al nivel del mar para que esto pase a vapor. En el éter, con que yo llegue a 36 grados, ya se convierte en vapor. No puedo estar hecho de éter, que me voy a evaporar. Ya, y él ya era líquido. Ah, caramba. Lo mismo cloroformo y esas cosas que son volátiles. Entonces el agua también me da esas ventajas. Va a ser difícil llevarla desde el punto de fusión hasta el punto de ebullición. ¿Sí? Porque habría que romper muchos puentes de hidrógeno y aún así en el vapor van a conservarse puentes de hidrógeno. Por eso es que se conserva el agua en las nubes y después vuelve a llover condensada otra vez. Si fuera gas, de pronto se nos escaparía de la atmósfera, como se escapó alguna vez el hidrógeno que hubo y ya no hay, pues no tendríamos agua. Menos mal que se atrae y puede volver a llover, ¿sí? ¿Y qué fue el secreto? ¿Por qué vuelve a llover? Pues porque puede hacer calor, se evapora aquí en la Tierra, pero cuando llega a la atmósfera arriba más fría se puede condensar. Miren que es cuestión de temperaturas. ¿Qué es la temperatura, muchachos? Profe, Dígame, qué pena, lo que pasa es que yo quería preguntarle desde hace ratico dígame. sobre lo que es la lluvia ácida. Ah, bueno, ahorita te lo contesto. Acabemos de hacer esto y ya te contesto ese asunto. Vale, gracias. Supongamos que va a llover, que está haciendo calor y que se evaporó el agua, pues ya sabemos, el suelo se reseca y claro, hace días que no llueve, el suelo se va secando, las matas tienen problema, todas esas cosas vemos. Pero algún día llovió, claro, toda esa agua que estaba en la atmósfera se condensa y cae. Y pues cuando cae puede arrastrar las cosas que hay en el ambiente. Si en el ambiente hay contaminantes como los ácido sulfídrico especialmente y otros desechos tóxicos de la industria, pues llueven ácidos porque los disuelve y caen. Pues pueden dañar cositas, no solo edificaciones, sino que puedes acidificar las fuentes de agua, perjudicar las plantas, bueno, todas las condiciones que suceden ahí. La idea es que si llueve es porque se condensó y ayudó un poquito la temperatura. Y vamos a decir que la temperatura tenía mucho que ver. Entonces, la pregunta que yo les hacía es, ¿qué es la temperatura? Entonces, aunque uno la mide, ¿cierto? En estos días al principio, pues decían, bueno, hay que meterse el termómetro, le disparaban la pistola en la cabeza para saber cuánta temperatura tiene uno para ver si estaba infectado. Ya sabemos que eso no está funcionando muy bien, pero la idea es que ustedes pueden detectar si hay fiebre o todo el asunto. Sabemos medirla, pero a veces no nos acordamos qué es la temperatura. Y es una cosa bien sencilla. Pero como la olvidamos, después como que damos malas interpretaciones. Entonces, acuérdense lo que pasó cuando aumentamos la temperatura del agua. Supongan que yo saqué un cubo de hielo de la nevera y lo puse sobre un plato. ¿Sí? Lo ven que tiene forma de cubo y es durito. Yo le quiero meter el dedo, no se deja meter el dedo. Pero lo dejo afuera y poco a poco veo que ese hielo que estaba como quieto, como con poco movimiento, empieza a licuarse. Entonces ya es más fácil meterle el dedo porque pues ya se han roto algunos puentes de hidrógeno. Entonces de pronto ya puedo, si lo dejé en un vasito ese cubo de hielo, pues ya veo que se volvió líquido. En primer lugar fue aumentando la temperatura. En segundo lugar, las moléculas se van a mover más en el líquido. Y si yo les sigo, cojo ese vaso, y si es uno de los vasos que tenemos en el laboratorio que aguantan el calor, lo pongo a un mechero a que se caliente, pues va a seguir calentándose y lo que va a seguir sucediendo es que esa energía del calor va a mover más las moléculas de agua. Y al moverlas, esa energía cinética me va a ayudar a romper más puentes de hidrógeno. En algún momento va a romper tantos que
saldrán despedidas grupitos de 3 o 4 moléculas formando el vapor. ¿Sí? Hemos visto que eso sucede. De hecho, van a hacer eso en la primera práctica, aunque no sea para eso exactamente, pero los vamos a poner a hervir algo. Y bueno, entonces, acuérdense que lo que hicimos al aumentar la temperatura fue aumentar el movimiento de las moléculas, es decir, la energía cinética. Acuérdense que energía cinética es la energía del movimiento, ya lo vieron en sus ciencias del colegio. ¿Sí? Entonces, pues, más energía, aumentamos energía cinética y en algún momento se rompen puentes de hidrógeno y salen despedidas. Entonces, la temperatura solo es eso, movimiento de moléculas. Eso es lo que mide la temperatura. Cuando les pregunten, ¿qué mide la temperatura? No van a decir el termómetro. No, eso es cómo se mide la temperatura. ¿Qué mide? Es el movimiento de las moléculas. Es decir, una cosa donde sus moléculas se estén moviendo mucho, tiene más temperatura que donde se están moviendo poco. De ahí que, si ustedes pueden medir esa energía, le ponen la mano a un bloque de hielo donde se están moviendo poquitico o casi nada, o le ponen la mano al agua hirviendo, que no se los recomiendo, pues van a sentir la diferencia. Para eso uno le mete más bien un termómetro, ¿no? Para no irse a quemar. ¿Sí? Cuidados que hay que tener en el uso de las cosas en laboratorio. Miren a los peligros a los que uno se expone, si uno no conociera eso. ¿Sí? Entonces, el hecho de que yo le haya tenido que aplicar tanta energía al agua para pasarla primero de sólido a líquido y después de líquido a vapor, es una cosa que se ha medido en todas las moléculas y esa propiedad es más alta en el agua que en cualquier otro de los líquidos que existen. O sea que el agua es especial también en eso. ¿Qué quiero decir también? Que es más fácil subirle la temperatura, por ejemplo, al alcohol. Si cojo alcohol y lo pongo a tibiar en baño María, pues no a la candela, porque como él es combustible, de repente empieza a incinerarse, no, simplemente que lo empiece a calentar. Yo lo caliento mucho más fácil al alcohol que al agua, porque en el alcohol yo rompo fácil sus moléculas, sus fuentes de hidrógeno, perdón, y entonces las pongo a moverse más rápido, y el alcohol se va a calentar más rápido, y también va a pasar más rápido a vapor. El agua no se deja, es decir, se resiste. Esa propiedad se llama calor específico. El calor específico del agua es más alto que el de cualquier otro líquido. Lo pueden ver en los libros de bioquímica comparando el del agua con el alcohol, con el éter, con el cloroformo, con otras cosas que son líquidas. ¿Sí? Pero entonces, ¿para qué sirve eso? Para nosotros los seres vivos, ¿qué ventajas nos confiere? Pues que yo estoy hecho de agua, ¿cierto? Imagínense lo que pasaría si yo estuviera hecho de alcohol o de cloroformo o de éter y me voy a pegar una soleada al desierto del Sahara a 60 grados. Pues que mi temperatura se me subiría mucho más fácil que si estuviera hecho de agua, como efectivamente lo estoy. Entonces, ¿qué sucede con eso? Por más que me asolee yo en el desierto del Sahara, mi temperatura no va a pasar de los 37 grados. ¿Sí? A esa es la temperatura que estoy. Si estuviera hecho de éter o de alcohol, me resultaría más difícil. Entonces, pues, con una pequeña soleada que me pegue en Barranquilla, en Cartagena, ya estaría en fiebre y me podría morir. Entonces, qué chévere que estemos hechos de agua y no de éter, cloroformo, etanol o cualquier cosa. Hay gente que cree que se va a hidratar tomando mucho etanol. No es tan, no crean. Afortunadamente tenemos agua para esas cosas. Entonces, ¿qué propiedad o qué ventaja me está confiriendo el estar hecho de agua? Que por tener una capacidad calorífica tan alta como la tiene el agua, la temperatura del agua no se sube tan fácil. Y como yo estoy hecho de agua, mi temperatura no se sube tan fácil. Es decir, esto es un excelente regulador térmico. Y no solo lo usamos nosotros. No sé si ustedes se han dado cuenta que en los carros hay una partecita del motor que le llaman radiador, que siempre tiene que estar lleno de agua. ¿Por qué? Porque todo ese calor que produce el motor, si no hubiera un agua para que refrigere por ahí circulando,
se recalienta el motor y pues se nos funde y nos deja varados el carro. Ah, entonces el agua hasta para eso está sirviendo. Pero a nosotros, pues obviamente, nos refrigera por muchas cosas, por nuestro propio trabajo que estamos haciendo, que también genera calor, o por el calor que puede venir del medio ambiente, etcétera. Pero contribuye mucho el agua a eso, a ser regulador térmico. Y miren la magia, muchachos. No solo me protege contra las subidas bruscas de temperatura corporal, porque la capacidad calorífica implica, es decir, la cantidad de energía que yo requiero para romper ese poco de puentes de hidrógeno, para que esto se mueva más y se aumente la temperatura, ¿sí? Si he tenido que meterle mucha energía para romper muchos puentes de hidrógeno, pues si quiero volverlos a formar, como le metí mucha para romperlos, le tengo que sacar mucha para volverlos a formar. Es decir, también es difícil volver a formar los que ya he roto. Por esa razón, también esa capacidad calorífica trabaja hacia abajo. Y yo, digamos, también estoy protegido contra el excesivo frío. Es decir, yo puedo irme a pasear, qué sé yo, con mis amigos a Huachucal y allá está a 3 grados a veces cuando hace mucho frío, o puedo caminar sobre la nieve en esos países donde estoy bajo cero y yo no me congelo. Acuérdense que el agua a 0 grados se puede congelar. ¿Qué tal que todo yo me congelara? Pues simplemente me muero, porque yo necesito mi sangre circulando y tiene que estar líquida, y todos mis líquidos tienen que estar líquidos. Si estoy congelado, estoy muerto. Entonces, pues, miren que esa capacidad calorífica también me protegió como regulador térmico hacia abajo, ¿sí? Tranquilamente alguien se mete a un agua a 0 grados a nadar, no sé si han visto en esos países, especialmente en Rusia, les gusta a los rusos ponerse a nadar, abren un boquete en el hielo y se ponen a nadar en esa agua que muerde a 0 grados. Claro que a 0 grados está más caliente que afuera, que está a menos 20, ¿no? Pero el hecho es que si uno anda a menos 20 por fuera, tampoco es que se va a congelar. Ah, increíble las cositas que hace el agua, ¿cierto? Si no estuviéramos hechos de agua, de etanol, de cualquier otra cosa, simplemente nos congelamos y hasta ahí llegó la vida. Y sabemos que funciona porque estamos viviendo hasta 100 años. Yo he visto mucha gente de 100 años por aquí. Antes no duraban tanto, pero está durando eso. Quizás a ustedes les toque conformarse con vivir solo 120 años, porque eso está subiendo, muchachos. Pero en parte es porque el agüita nos permite mantenernos en estado líquido. Y bueno, ¿qué ventajas tiene estar en estado líquido? Pues ya vimos, ¿no? El transporte de nutrientes que tienen que llegar a todos los rincones de mi organismo. Si mis células del dedo gordo del pie necesitan glucosa como energía, allá les llega por sangrecita que tiene que estar líquida. ¿Sí se dan cuenta, no? Y así sucesivamente. Si es una planta que vive al ambiente, a la intemperie, la savia tampoco se le congela, ¿sí? Está protegida. Bueno, vamos a necesitar otras ayudas para que efectivamente no se congele, porque si fuera agüita solita ya sabemos que sí se congela, ¿no? Sí, si dejo un vaso con agua fuera de la ventana en un invierno a menos 20 grados, pues claro que se me va a congelar, ¿sí? Esos países donde ni siquiera necesitan neveras para dejar las vacunas, afuera de la ventana nomás las pueden dejar. Entonces, miren lo importante que fue tener agua como regulador térmico. ¿Qué otras cosas salen de ahí? Hoy solo vamos a hablar de cosas físicas. Ya mañana, con cuadernito en mano, miramos la parte físico-química y química, que es sobre lo que van a hacer su experimento. Sus experimentos, más bien. Bien. ¿Qué otra cosa podemos entender de aquí? Resulta que por esa estructura que tiene, ya dijimos que se puede unir con 4 moléculas de agua adicionales y formar una malla, y que cuando se unió con 4, cada una de ellas y todas se han unido con 4, tenemos agua sólida, ¿sí?
Uno a veces tiende a creer que lo sólido es más denso que lo líquido, ¿cierto? Porque quizás en el colegio nos dijeron una cosa así, que el gas es cuando las moléculas están muy separadas y eso es menos denso, sí, eso es cierto, pero cuando ya se juntan más es líquido, también es cierto que cuando están más juntas es líquido, por eso es un estado condensado de la materia, y nos mostraban un dibujito, los libros lo traen, que si sólido, pues todavía están más apretujadas. Resulta que en el agua la cosa no es tan así. ¿Sí? Y eso es otra tareita que les queda. Ya tienen 2 tareitas, pero la idea es consultando cosas. ¿Por qué razón? Les voy a mostrar lo que ustedes saben. ¿Sí? Lo saben, pero la explicación es la que tienen que encontrar. ¿A qué se refiere la explicación y de qué? Siempre el profe con sus misterios. Bueno, la vida siempre fue un misterio si no la pudiéramos entender, pero cuando ya la entendemos deja de ser un misterio. Ustedes un día que están, bueno, aquí en Nariño pues es un sitio frío, ¿no? Pero a veces uno se va para Tumaco, qué sé yo, a veces en Pasto hace un poquito de calor y a media tarde. ¿Por dónde? Vayan para Tumaco, pues, o Barbacoas, o La Unión, o un sitio abrigado, o Pasto un día soleado. A uno le da sed, ¿cierto? Hay un mecanismo interesante ahí también que es bueno analizarlo. Me da sed, pues quiero tomarme algún líquido, ¿no? Ya saben que lo mejor no es ir a tomar Coca-Cola. El cuerpo lo que le está pidiendo es agüita, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hace mucho calor seguramente uno ha perdido algo de agua, entonces requiere líquido que viene cargado de agua, pues obviamente. No va a tomar, así sea una cerveza, que se tome el que le gusta la cerveza, pues ahí el 95% es agua el que está tomando. Hay algo de alcohol ahí también como interferencia, pero es agüita lo que está llegando. Bueno, entonces, cuando hace mucho calor, ustedes están en Tumaco y está haciendo un calor tremendo, se piden una agüita de coco, de esas que venden allá, y se la va a tomar, ¿qué tal si se la pasaran al clima? Pues como que es desagradable, ¿no? Uno quiere algo más frío. Entonces uno le dice, bueno, ¿no tiene hielitos o en la cafetería hielitos? Échele hielitos. Los hielos son sólidos. El agua del que está hecho el jugo es líquido. Entonces, si uno se deja llevar por lo que dicen los libros del colegio, si yo le echo hielos que son sólidos, el hielo sólido más denso se iría al fondo del vaso. Y es algo que alguno de ustedes lo habrá comprobado. ¿Ustedes sí han visto que el hielo se va al fondo? ¿Qué me cuentan? A ver si alguien puede decir si ha hecho la experiencia. ¿Cierto, no? El hielo se va al fondo porque es sólido. ¿O no? No. No, hay uno que ha tomado. No, yo he visto que no, profe. No. Queda como pues, flotando se los queda hielitos. en la Queda superficie. flotando. Sí, exacto. Caramba. Bueno, ¿eso por qué es importante? Eso también es causado por la estructura del agua. Por eso es que ustedes esa partecita sí la van a averiguar. No se las voy a contar aquí, pero la van a averiguar. Pero es un hecho. Echan los hielos y se quedan arriba. ¿Sí? No se van al fondo. Bueno, ¿y eso por qué es importante? Simplemente imagínense la situación ya no en un vaso con refresco y con hielos en un día cálido. Imagínense la situación en un río, en un sitio donde haya invierno y la temperatura baje a 30 bajo cero, o en el mar. ¿Sí? ¿Qué tal que el hielo fuera más denso que el agua? El hielo se iría al fondo, ¿cierto? Y entonces, como el frío sigue, porque esos inviernos duran a veces hasta 8 meses en algunas partes del planeta, pues se sigue enfriando el agua, se va congelando y se irá depositando. Entonces, en cada invierno el mar y los ríos se congelarían completamente. Entonces, la vida marina y acuática se acabaría. Increíble. Si esto no estuviera hecho de agua, sino de otra cosa que se comportara como se comportan otras cosas, pues adiós vida. Imagínense,
volver a hacer vida cada año, cuando esto tardó miles de millones de años en formarse. Entonces esta vaina es una maravilla. Lo que les queda de tarea es saber averiguar por qué es que el agua sólida es menos densa que la líquida y entonces se va para arriba, ¿cierto? A veces es problema para el Titanic, que fue por ahí, que se chocó contra un iceberg. Ese iceberg, ¿qué tal que hubiera estado en el fondo? Claro, el mar estuviera todo congelado. Y entonces, ¿cómo fue que nos contaron que el hombre primitivo pasó a América a través del estrecho de Bering porque todo estaba congelado? Pues sí, pero lo que está congelado es solo la superficie. Eso que ustedes pueden ver en los videos es cierto. Esos rusos locos hacen huecos en el mar congelado y se meten o en el río congelado, pero es que no se congela, cuando más, 1 metro. Pero debajo de eso hay agua líquida y hay kilómetros de agua líquida en el océano donde se mantiene la vida, que se necesita líquida. Imagínense una pobre ballena queriendo nadar en agua sólida. Bueno, es una estupidez, pero está chévere como para un meme, ¿no? Pues los memes pueden ser estúpidos, pero nos hacen reír. Pero también le metemos ahí conceptos de las cosas que estemos queriendo aprender. Eso es lo importante. A propósito de memes, muchachos, pueden colocar de lo que sea, pero acuérdense que solo les voy a puntuar si tienen conceptos de lo que vimos de bioquímica durante la semana. Por ejemplo, hay un meme que pusieron ahí de la diferencia entre el ADN y el ARN. Ese no lo vimos esta semana, entonces no vale. Y además es copiado de internet. O sea, vale como punto, pero no puede competir para el premio, pues porque el premio tiene que ser más, tiene que estar bien fajado, como esos buenotes que premiamos. Y de hecho hubo muchos muy buenos, pero traten de ser originales y exigirle a su mente diseñarse unos memes bien interesantes. Bien, entonces, vimos varias cositas sobre la parte física del agua. No nos hemos metido todavía con la química, porque esto es bioquímica. Pero también es importante. ¿Sí? No lo podemos dejar de lado. ¿Sí? Otra de las cosas que hay, a ver, ya les dije de la tensión superficial, de que el agua sólida es menos densa que el agua líquida, de que es un regulador de temperatura, todo gracias a su estructura. En las plantitas, aunque nosotros no somos plantitas, sí tenemos cosas parecidas. Acuérdense que un árbol, aunque ese no es una plantita, no imagínense un árbol de 120 metros, que los hay de ese tamaño. ¿Cómo hace el agua que succiona desde la raíz para llegar hasta hojas que están arriba a 120 metros? Porque es que allá las hojas, ese cuento pues a ustedes no les interesa mucho, pero hay una vaina que se llama fotosíntesis, que es un proceso bioquímico que necesita agua. Y les anticipo un dato, el agua con el que hacen la fotosíntesis las plantas no es la que les llueve, porque así no llueva, ellas siguen haciendo fotosíntesis. Es la que succionan desde el suelo a través de la raíz. Por eso usted es a las maticas riegas el suelo donde ellas están. Chévere. Pero bueno, la pregunta es ¿cómo llega el agua hasta allá arriba? Bueno, existen unos vasitos por donde pasa, se llaman vasos capilares. Allá se llaman xilema y floema. Es parecido a las venas y arterias y capilares que nosotros tenemos. Capilar viene de cabello, ¿no? Es decir, entre más delgadito sea, ¿sí? Es más fácil que ascienda el agua a través de un vaso capilar. ¿Por qué razón? Justamente porque las moléculas se unen. Si se pega una contra el capilar, otra se va pegada enseguida y después la otra que se quiere pegar empuja y va subiendo y llegan hasta arriba. Entonces esa capilaridad también es importante. Y a nosotros también nos funciona, pero ya a nivel de los vasitos capilares más delgaditos. ¿Sí? Y de hecho, en cierta medida, pues nuestra sangre que está abajo en los pies tiene que regresar al corazón.
Y hasta donde yo sé, en los pies no tenemos un corazón que nos bombee la sangre desde los pies hasta el corazón. ¡Ah, caramba! Entonces la capilaridad también funciona y se lo debemos a los puentes de hidrógeno que esta señora, por esos enlaces con ese ángulo, tienen. Es decir, por la polaridad que tuvo fue que le permitió atraerse con otras. Bueno, yo creo que el agua tiene muchos misterios, ¿cierto? Y como es tan importante, pues eran misterios, pero ya conocemos la mayor parte de todos. Es tan importante que los astrónomos se la pasan apuntando sus radiotelescopios hacia las estrellas cercanas, pues las que están más cerca es más fácil que se les pueda detectar algún planeta, ¿no? Tienen que ser radiotelescopios, no son telescopios que me permitan ver con el ojo, no, con señales de radio, pero es otra manera de ver cositas. Y pues un señor que se llamaba Carl Sagan, que murió en el siglo pasado, un astrónomo, dejó dicho antes de morirse que todas las estrellas que vemos en una noche estrellada son, al igual que el Sol, sistemas solares donde hay planetas que giran alrededor. En ese tiempo nadie había detectado eso, pero él lo dejó hasta calculado. Dijo cuántos planetas podían hallarse en cada galaxia y en cuántos posibles planetas puede haber vida inteligente. Bueno, eso todavía no lo sabemos, pero lo que sí ya comprobamos ahora cuando empezó este siglo es que se les dio a los astrónomos de la NASA y de otros países de sacar ese telescopio y ponerlo en órbita. Antes los telescopios estaban desde la Tierra, entonces la interferencia de la atmósfera no permitía mandar esas ondas de radio para detectar cosas. Ahora ese telescopio que está por allá está apuntado, buscan agua como locos. Y entonces justamente hace como unos 5 años empezaron a todos los datos que están llegando a decir, vea, en tal estrella hay tantos planetas donde puede haber vida. ¿Por qué? Porque hay esto, porque hay agua. Han detectado el agua por allá y la están buscando por todo lado. Ya sabemos que en Marte hay, pero no está tan frío, pues está congeladita, ¿cierto? Vieron esos mares en Júpiter y pensaron que era agua, pero ya cuando se dieron cuenta que la temperatura era tan bajita, que era como 100, casi 200 grados bajo cero, no, esa vaina es metano, océanos de metano. No sirve porque lo que nos interesa es, ya vimos, esa polaridad de esta molécula no la tiene ninguna otra molécula, así como la tiene ella, aunque hay algo de polaridad en el amoníaco. Podría ser que en otro planeta se haya hecho muy frío, eso sí, pero quizás las reacciones químicas donde las temperaturas son muy frías no se desarrollan tan bien como se desarrollan aquí. Nosotros tenemos una temperatura ideal, por eso también ellos están buscando eso, que el planeta no esté tan cerca del Sol porque no habría agua líquida o muy lejos porque el agua estaría sólida. Tiene que estar a una distancia parecida a la de la Tierra. Ese es otro detalle, que tenga posibilidades de tener agua líquida para decidir si hay vida. Y pues veremos qué tanta razón tenía Carl Sagan después de todo ese asunto. Entonces, pues eso es lo que les cuento del agua, la parte física. Mañana miramos una parte que es, nos vamos acercando a la química, le voy a llamar físico-química. ¿Y cómo así? ¿Es entre física y química? No deberíamos separar las cosas porque es lo mismo, estamos hablando de átomos. Los átomos los estudian los físicos y los átomos los estudiamos los químicos, ¿cierto? Pero bueno, es que a los físicos les gusta meterse más como al núcleo del átomo, ¿sí? Y desbaratarlo incluso y hacer reactores nucleares y bombas atómicas. A nosotros deje quietico el núcleo, que si lo desbaratamos se produce mucha energía y la vida en esas energías tan grandes no es posible. Entonces solo nos entretenemos con los electrones, lo de afuera, pero eso es suficiente para entretenernos entendiendo cómo es la vida. Entonces
Vamos a mirar los que les gusta ir adelantando, porque es que a veces es importante asistir a una clase de esa manera, saber qué van a hablar el otro día para medio ojear y poder entender mejor. Es una manera de ir estudiando ya. Vamos a hablar de ya no solo el agua con el agua. Ya vimos que con ella interactúa y hace cosas, pero resulta que yo como ser vivo no solo tengo agua, tengo otro poco de moléculas. ¿Qué pasa si esta se pone en contacto con esta, que es el amoníaco? O aunque este no tengamos mucho, algo producimos de este, pero es tóxico, les cuento, para la vida humana y la vida que tenemos en el planeta. Bueno, algunos microorganismos parece que no les afecta mucho, pero a nosotros sí, a los animalitos sí que es veneno esto. Esto es neurotóxico, muchachos. Nos mata nuestras neuronitas. A veces producimos algo de esto y nos podemos intoxicar y a veces morir. Entonces, pues, vamos a hablar de otras moléculas distintas con las que el agua interactúa. Entonces, ya esa interacción que se genera, pues, ya es algo más físico-químico. Y lo que ustedes van a hacer en su práctica de laboratorio primera, ya es una cosa más química. ¿Sí? Miren, el agua tiene de todo. Física, físico-química, química. Porque hemos querido separar las cosas de esa manera. Pero el agua es el agua. Solita, polar y poseedora de una estructura que le confiere todas las propiedades que ella tiene. ¿Y saben qué? El secreto más grande, porque para todas las moléculas funciona es el mismo secreto, que de su estructura depende la función que desempeñan. Sí, eso es innegable para todas las moléculas. Pero resulta que la estructura de las otras moléculas depende de esta. ¿Cómo así? ¿No está contenta con que con su estructura ya tenga sus propias propiedades para que ella con su estructura y sus propiedades moleste a otras moléculas? Veamos a quién molestamos por acá. Uy, este gigante que se metió aquí. Bueno, el otro día les había dicho que esta era la cisteína, ¿no? Esta va a interactuar con estas. Como es chiquitina, miren, se le puede meter por varias partes. Le puede hacer puentes de hidrógeno, le puede empujar, le puede atraer, repeler, lo que sea. Esta molécula, por sus propiedades, la obliga a esta a que tenga una estructura como el agua quiere que la tenga. ¿Cómo así? Acuérdense que lo que más hay es de esto. Somos 65% esto. Y si fuéramos una medusa, somos 98% esto. Es decir, esta pobre molécula, si quiere estar en un ser vivo, obligatoriamente le toca relacionarse con el agua. Es decir, el agua la va a bañar, la va a mojar, lo que sea que le tenga que hacer. Eso es lo que miraremos en la próxima clase, muchachos. Entonces, pues, preguntitas que tengan, me las formulan de una vez, si no, pues están mandando inquietudes en la medida en que les vayan surgiendo. Listo, a ver, ¿qué comentarios tienen? A ver. Acuérdense que tienen tareitas, Paul, ¿no? De estas. Todos los días hay tarea. ¿Por qué esa agua, el hielo es menos denso que el agua? ¿Sí? Que cuántas moléculas hay alrededor, cuántas moléculas de agua hay alrededor de cada molécula de agua en el estado del vapor, eran las dos tareitas, ¿no? Lo otro pues lo iremos viendo ya en la próxima clase. Y claro, esta es una molécula pequeña en realidad, pues comparada con el agua pareciera grandota, gigante, pero si son 1000 de estas juntas en una proteína, por ejemplo, ¿cómo queda Profe, el agua? perdón, ¿me podría repetir las preguntas si es tan amable? Igual están clavadas, pero te las repito. ¿Cuántas moléculas de agua hay alrededor de cada molécula de agua en el estado de vapor? Y que por qué el agua sólida es menos densa que el agua líquida. Creo que ya están 3 veces en el video. Si ven el video, pues ahí van a quedar. ¿Qué otra inquietud tienen, chicos?
Profe, yo tenía una duda que no me quedó tan claro. O sea, Cuéntame. cuando te dijo que se unían varias moléculas de agua, ¿este proceso se lo podía formar en 3D o siempre que era en 2D, aunque hayan varias moléculas de agua unidas? Sí, esto pasa a 3D, es inevitable porque justamente cuando ustedes resuelvan la tareita, lo que pasa es que, como les digo, si yo tuviera 5 manos, con una sujetaría esta molécula y con las otras 4 manos les pondría en la tridimensionalidad las otras 4 que están alrededor de estas. No pueden estar en el mismo plano, aunque la molécula solita sí es plana. La vez pasada, ustedes la pueden recostar sobre la mano. ¿Cómo sería? Era como difícil. Yo la puedo recostar aquí sobre mi mano y todos los átomos quedan en el plano, en la palma de mi mano, pegaditos. Algo que no puedo hacer con ese metano que tenía. Pero si ya tengo las 4 moléculas alrededor de esta coge tridimensionalidad. ¿Sí? Ya, el agua bidimensional es cuando la molécula es única, pero como eso no existe, una sola, bueno, no sé, en alguna parte del universo existirá. Pronto en el Sol, si es que hay alguna molécula de esas, porque allá hay temperaturas suficientes para eso. Pero aquí, pues como tenemos algo que sea una minúscula gotícula de aerosol donde van virus, incluso, imagínense cuántas moléculas de agua habrá. Si el virus es gigantesco comparado con esta pequeñina. Entonces sí, es tridimensional. La mallita. ¿Listo? Bueno, parece que no hay más inquietudes, entonces nos vemos mañana con el grupito que le corresponde a las 9, ¿cierto? Profe, quería que si podía darme solo un minutico para decirle algo a los compañeros ya salido del tema. Sí, espérate entonces. ¿Necesitas que quede grabado o lo paramos? No, párelo, si gusta, o sea, he salido del tema, solamente es para comunicarles algo. Sí, entonces